Son ustedes amigos, bienvenidos nuevamente a su programa Económica bajo el entorno de Andina Canal Online. Hoy día vamos a tratar un tema importante para el país y es este plan de diversificación productiva que ha lanzado el Ministerio de la Producción. Para tratar este tema, hoy día hemos invitado y estamos en las instalaciones del Ministerio de la Producción justo con el ministro Piero Gessi, que nos va a detallar cuál es la finalidad de este plan y qué beneficios tiene para el país, para los propios ciudadanos y específicamente para el desarrollo de nuestra economía. Buenos días, señor ministro, ¿cómo está? Mucho gusto. Buenos días, William. Muchas gracias por la invitación. Muy contento. ¿En qué consiste este plan de diversificación productiva que inicialmente se llamaba Plan Nacional de Industrialización? Sí, exactamente. Ese fue el encargo del presidente y la razón por la que cambiamos el nombre es porque pensamos que lo importante es que el país se vaya diversificando y no solamente en la industria manufacturera, sino puede ser en servicios, en otros sectores. Nosotros lo que creemos es que la economía peruana, como consecuencia fundamental de la caída en los precios de materias primas, en particular de los metales, el cobre, la plata, el zinc, en los últimos 3 años, que han caído entre 30 y 40%, pues eso ha sido viento en contra, ha reducido nuestro crecimiento. Entonces tenemos que impulsar nuevamente el crecimiento y para eso tenemos este plan y meterle nuevos motores al crecimiento. Estos nuevos motores son los que deberían añadir 1.5% el crecimiento en los siguientes años. Entonces el objetivo del plan primero es mantener el crecimiento alto y aumentarlo en la medida de lo posible. Segundo, reducir nuestra dependencia en materias primas. Tercero, muy importante, generar empleo formal y de calidad para los peruanos. Específicamente, leyendo el plan, nosotros notamos que hay 3 ejes principales en todo este esbozo, este plan. ¿Cuáles son esos? El primer eje es el eje de la diversificación productiva o diversificación exportadora, que después lo explicó. El segundo eje es el eje de la reducción de regulaciones y sobrecostos. Y el tercer eje es el eje de aumento en productividad. Entonces, digamos, el primer eje tiene una lógica, ¿no? No lo hemos hecho arbitrariamente, sino tiene una lógica. El primer eje trata de que nos insertemos al mundo con nuevos productos, insertándonos a cadenas de valor global, ¿no? El segundo eje, pero ese eje va a beneficiar fundamentalmente al sector moderno, exportador. El segundo eje es un eje de reducción de sobrecostos y regulaciones, digamos, y regulaciones que tal vez en algunos casos son inadecuados, trámites, ¿no? Tenemos que trabajar mucho en el Estado para reducir los costos de hacer trámites. En Produce, por ejemplo, para trámites ambientales nos hemos comprometido a reducir al 50% el tiempo y monitorear los tiempos de trámites en gobiernos locales, regionales y en otros ministerios. Entonces el segundo eje un poco tratar de ver en qué momentos los objetivos de las regulaciones han sido buenos, pero no siempre se han cumplido. Y el tercer eje es el eje del aumento en la productividad. Lo que más importa para un país es la productividad, para que la gente y los peruanos tengan una gran capacidad, digamos, una mejora en su capacidad de compra y mayores ingresos, tienen que ser más productivos. Pero el país es un país muy heterogéneo. Sí. Digamos, hay mucha desigualdad productiva. Hay algunos sectores muy productivos. Dentro de un sector hay empresas muy productivas y un sector normalmente de MIPES más pequeñas con poca productividad. Entonces la cosa es que tenemos que aumentar la productividad de dichos sectores con difusión tecnológica, transferencia tecnológica, gestión. Hablemos de estos 3 ejes. El primer eje que menciona esto de las exportaciones, identificar nuevos productos, nuevos mercados. Esto se venía haciendo con esta apertura comercial, con los tratados de libre comercio. Y ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Hay nuevos productos que Perú puede ofrecer que tengan ventajas competitivas con otros países. Claro, yo creo que de alguna manera esto complementa los tratados de libre comercio, ¿no? Los tratados de libre comercio de alguna manera abren nuevos mercados en general de ciertos países, reduciendo aranceles, reduciendo los costos de comerciar internacionalmente. Ahora la idea es tener una política comercial más estratégica,
ver un país en particular con el que podemos o no podemos tener un tratado comercial de libre comercio y empezar a ver cómo se abren mercados a nuestros productos. O aprovechemos pues la Alianza del Pacífico, cómo nos insertamos, ¿no? Proveyendo insumos a productos manufactureros que se pueden ensamblar en México con un fin en el mercado americano. Yo creo que un tema que ha ocurrido en el mundo en los últimos años es que la manufactura se está volviendo con cadenas de valor. En otras palabras, ya no es que un país produce sus insumos y exporta directamente, sino que una serie de países se ponen de acuerdo y forman una cadena de valor global. O sea, en China, digamos, para producir un iPhone, en realidad en China solo se produce el 5% del valor agregado. Todo el resto son insumos que vienen de Corea, de Taiwán, de Vietnam, ¿no? De Japón. O sea, unen competencias. Unen competencias. Entonces, nosotros también tenemos la posibilidad de insertarnos dentro de la Alianza del Pacífico y unir competencias para ser más productivos, porque eso significa que ya no tenemos que ser competitivos en todos los insumos, sino podemos ser muy buenos en ciertos insumos y nos unimos, ¿no? ¿Pero ya hemos identificado estos productos o hay un equipo que está...? Estamos en el proceso de... No, estamos en el proceso de justo hacer estudios de cadenas de valor globales que nos va a permitir hacer este tipo de análisis. No es que... Yo creo que lo que es muy importante es que este plan no es un plan dirigista, ni intervencionista, ni pues que artificialmente genere incentivos y haya decidido privilegiar sectores, sino es un programa que es un plan que tiene estudios y de lo provisional hemos identificado dos sectores, metalmecánica y acuicultura, el cual vamos a hacer un piloto ejecutado por la CEPAL, tratando de ver, digamos, cuáles son nuestras potencialidades, porque son sectores que ya están, digamos, o han crecido, como es el caso de la metalmecánica, pero todavía no son grandes, entonces no son macroeconómicamente relevantes. O en el caso de acuicultura, son, la verdad, a pesar del potencialidad inmenso que tiene el país, no han despegado y hay que entender cómo podemos hacer lo que despegue, ¿no? Entonces estamos realmente trabajando ya 2 programas pilotos. En el segundo eje, hablamos específicamente de competitividad, que es el meollo del asunto. Los costos de las empresas, digamos, que mejoran su competitividad. Claramente no es todo, pero sí es una gran parte. ¿Cómo cambiar eso? Porque tenemos por delante que hay todo un esquema de disciplina fiscal, disciplina tributaria, reformas. ¿Cómo se podría cambiar eso? Claro, pero esto va muy de la mano, porque en realidad la idea no es exoneraciones tributarias, sino más bien la idea es, por un lado, el tema de trámites innecesarios, ¿no? O sea, esto es un peso muerto para la sociedad, para una empresa que tiene pues que pasar mucho tiempo para sacar un documento. Esto es una pérdida de tiempo productivo, ¿no? Es el tiempo que el empresario le dedica a sacar un permiso. Digamos, obviamente que hay tiempos mínimos, pero muchas veces son excesivos, ¿no? Este tema de la tramitología. Entonces, esto no tiene ningún costo fiscal, ni mucho menos, ¿no? El segundo tema es el tema de la regulación social en salud, en seguridad, en medio ambiente, educación, trabajo, ¿no? Y acá hay un tema importante que es, muchas veces hay objetivos válidos, pero no siempre el instrumento para llevar a cabo el objetivo es el adecuado o el idóneo. Y ahí tenemos que trabajar en hacer ajustes para que realmente se logre el objetivo, porque muchas veces no se logra el objetivo, y al no lograrse el objetivo, simplemente termina imponiendo más costos que beneficios para las empresas. Sector privado, recordemos que el sector privado, particularmente el sector privado más pequeño, que tiene menos productividad, se ve más afectado por aumento de costos. Un sobrecosto y sobreregulación afecta más a una empresa, a una MIPE. Y eso, pues, primero que determina que muchas decidan no formalizarse, ¿no? Que es un lastre para el Perú, el alto sector informal, sobre todo en el ambiente laboral. Y bueno, y tengan poca rentabilidad y paguen poco a sus empleados, pues, ¿no? Sobre ese tema, 2 puntos. La formalización. ¿En cuánto va a contribuir a formalizar la economía este eje? Y también, ¿quiénes son, o sea, qué costos específicos, sobrecostos, están más marcados
para los, no sé, me imagino que estamos viendo específicamente lo que usted dice sobre las pequeñas empresas, micro y o medianas empresas. Claro, las empresas pequeñas tienen costos laborales y tienen costos tributarios, ¿no? Tenemos más o menos de las MIPES, tienes 43% de las MIPES están formalizadas. Es un número que ha aumentado desde el año 2007. Era 31% y ahora ha aumentado alrededor de 43-44%. Entonces la SUNAT ha logrado avances, pero todavía pues menos de la mitad de las empresas está formalizado, ¿no? A nivel tributario. A nivel laboral es mucho menos. Es más o menos 1 de cada 14, 15 trabajadores está en planilla formal. Entonces acá tenemos pues la formalización laboral es mucho más, es mucho menor. Y este tema, específicamente, el segundo eje, ¿se ha coordinado con los otros sectores? Porque es importante también la participación del sector privado. Lógico, pero recordemos que tenemos 45 días de consulta. Lo que hemos lanzado en Produce con el plan de diversificación productiva es un documento a consulta pública. Entonces lo que vamos a tener básicamente es hemos tenido una propuesta inicial de Produce que ya toma insumo del sector privado, inicial del sector privado, coordinación con resto del sector público y con la idea de en los siguientes 45 días vamos a recabar toda la información posible del sector privado, de otras entidades, gobiernos locales, regionales, la sociedad civil en general, ¿no? Entonces tenemos en el sitio web del Ministerio un espacio para llenar comentarios. Entonces creo que es muy importante que esta es una propuesta de Produce, no es el plan definitivo. Para abordar el tercer eje, le propongo una pausa y continuamos. Amigos, volvemos con el ministro de la Producción, señor Piero Gessi, que está con nosotros para hablar sobre el plan de diversificación de la producción. Volvemos. Amigos de Económica, regresamos y hoy estamos en el despacho del ministro de la Producción, el señor Piero Gessi, que nos está detallando específicamente el plan de diversificación productiva, un tema interesante para el desarrollo de la economía y que lo está desarrollando de una manera simple y clara para que ustedes puedan tener una opinión y de repente también mandar sus consideraciones, porque esto ha sido colgado en la página del Ministerio para que puedan dar sus opiniones. Señor Ministro, continuamos con el tercer eje y que habla del incremento de la productividad. Exactamente. ¿Cómo se va a lograr este incremento de la productividad y qué factores son necesarios tener en cuenta? Porque no solamente es decir, o sea, incrementemos, claro, ¿sí? Pues. Claro. Yo creo que lo importante es entender que dentro de un mismo sector, digamos, sector de panaderos, hay algunas empresas muy productivas y un grupo grande de empresas poco productivas. Por ejemplo, una MIPE tiene normalmente 1/7 de la productividad de una empresa mediana o grande. O sea, un trabajador de la empresa mediana grande hace lo mismo que 7 trabajadores en una MIPE, ¿no? En una micro y pequeña empresa. Entonces, una diferencia de productividad muy grande. En nuestro país hay mucha heterogeneidad, desigualdad productiva. Eso normalmente pues también se ve reflejado después en ingresos para los trabajadores, ¿no? Y para las empresas. Entonces, lo que termina ocurriendo es que las empresas pequeñas a veces no tienen la tecnología adecuada y queremos tener un programa de difusión y de transferencia tecnológica. Tenemos nosotros los llamados CITES, ¿no? Los Centros de Innovación y Tecnología. Tenemos 3 en el sector público y 12 privados, ¿no? Y los CITES han sido exitosos, pero como son chiquitos, tienen un presupuesto muy pequeño, tienen pues también un alcance relativamente pequeño. Entonces la idea ahora es tener 15 CITES el 2015
altamente productivos. Estos sitios son los que van a ayudar en transferir la tecnología. ¿Y estos son descentralizados, perdón? Claro. En este momento tenemos los tres sitios públicos son el sitio Madera, el sitio Calzado y el sitio agroindustrial, que era sitio BIT, que está en Ica, el de Madera está en Pucallpa. Entonces, pero la cosa es que tenemos otros 12 sitios que quedan los 12 sitios privados que quedan en otras regiones del país. Entonces, yo creo que lo importante acá es el modelo es el correcto, pero al ser muy pequeñitos no han tenido la importancia y el efecto macroeconómico, porque lo importante es realmente cosas que muevan la aguja, que tengan un impacto, no que sean una bonita historia para contar, sino que tengan un impacto para el país, para que la gente lo sienta, ¿no? Entonces este tercer eje es realmente aumentar la productividad, pero enfocándose en el sector informal, MIPE, ¿no? Que es el sector que se ha quedado rezagado. Y ahí tenemos estos instrumentos de gestión también, de ayudar para que vaya aumentando. Y para que lo que queremos en el fondo es que las empresas pequeñas, las micros se vuelvan pequeñas, las pequeñas medianas y las medianas ojalá grandes, ¿no? Eso es, en la medida que ocurra eso, la productividad de las empresas va a venir aumentando. Ahora, señor ministro, este plan ha sido resaltado por los diversos gremios empresariales que se han aunado al optimismo que va a generar esta actividad, pero siempre hay susceptibilidades y algunos piensan que se va a cambiar el modelo económico, de repente la disciplina fiscal, monetaria. ¿Qué hay de cierto en esto? No es cierto en lo más mínimo y no creo que haya muchas personas que lo piensen de esa manera. Creo que lo importante es... creo que una preocupación ha sido el sector minero a veces, que piensa que esto es en vez de, cuando en realidad es absolutamente, esto es además de la minería. No es que vamos a reemplazar a la minería. La minería ha sido y seguirá un motor importante del crecimiento de la economía. La minería nos da recursos fiscales para financiar pues, nuestros gastos en educación, salud, seguridad. La minería produce tecnología que se puede usar en otros sectores. La minería es también una base de demanda interna que te permite pues, el desarrollo de industrias conexas. Entonces tiene un impacto fundamental. Esto no es en vez de, esto es además de. Porque creemos que con los sectores actuales crecemos 5,5% más o menos, queremos volver a crecer 7%, ¿no? Entonces necesitamos aumentar acá de manera sustancial los motores del crecimiento. Entonces, pero de ninguna manera esto es comprometer los principios del modelo económico, ni comprometer la disciplina fiscal ni monetaria, ni tampoco pues crear intervención artificial, ni proteger sectores. Estos errores en el país ya se cometieron en el pasado y de ninguna manera vamos a arriesgar todo lo ganado. Yo creo que es muy importante entender que los países que más bien trataron de hacer experimentos en el pasado y comprometieron su disciplina fiscal terminaron en crisis que terminó pues siendo completamente contraproducente. Ahora, a estas brechas internas de productividad están focalizadas en ciertas regiones, principalmente si uno compara la región norte con centro y sur, o sea, uno diría que no hay una, como usted convencionó, no es homogéneo. No es homogéneo, claro. ¿Cómo se va a coordinar con los gobiernos regionales para impulsar este plan? Sí, es muy importante. Yo creo que es muy importante empezar a diseñar políticas con un índole regional, no con un sesgo regional, que no ha ocurrido. El Instituto Peruano de Economía el miércoles sacó un estudio sobre competitividad regional que nos parece muy útil, porque empiezan a ver las regiones de manera pues separada, y no como la competitividad del país, sino la competitividad de Lima, de Moquegua, de Arequipa, por un lado, las grandemente competitivas, y la Cajamarca, pues Apurímac, los sectores rezagados. Entonces es importante ver que hay sectores que han avanzado, hay sectores que están rezagados, y empezar a trabajar mucho en los sectores rezagados y encontrar cuáles son las barreras al crecimiento, las barreras a la competitividad de los sectores, ¿no? ¿Por qué Loreto o Cajamarca no han crecido mucho? ¿No? ¿Cómo vamos a lograr que eso ocurra? Y estamos encargando estudios regionales de diagnóstico, encontrar qué sectores tienen potencial,
cuáles han sido las barreras, por qué, digamos, en algunos casos puede ser baja productividad en el sector agropecuario que no ha permitido el crecimiento, en otros casos pues vías de comunicación, con el caso de Loreto, falta de acceso a internet, o una serie, hasta hace poco, el presidente inauguró el mes pasado pues la banda ancha. Entonces, yo creo que es un tema muy importante de empezar a pensar el Perú de manera regional, identificar cada país, y eso va a ayudar a que las regiones empiezan a converger. Pero para eso tenemos 4 estudios ya hechos, estamos encargando próximamente 2 más y queremos hasta fin de año tener toda la región del Perú estudiadas y diagnosticadas, porque es importante para un médico, para recetar, ¿no? Tiene que tener un diagnóstico el paciente, ¿no? Igual, nosotros para hacer una recomendación de política económica tenemos que diseñar, tenemos que diagnosticar cuál es el problema en la región, por qué ciertas regiones están rezagadas y no crecen. Es importante ese estudio porque en uno de sus acápites saca una conclusión que dice que Moquegua pasa a ser la segunda ciudad región más competitiva, ¿no? Exactamente. O sea, desplazando a Arequipa. Entonces es importante, habría que, como usted dice, determinar qué regiones tienen potencialidades de salir al exterior. Claro. Sus productos. Y qué regiones tienen, digamos, importante ahí, qué están haciendo bien las regiones que están adelante, que pueden ser transferidas, ¿no?, a otras regiones. Por ejemplo, mencionaste, William, Arequipa. El sector agropecuario arequipeño es 6 veces más productivo que el sector agropecuario en Cajamarca. Esto obviamente significa pues una calidad de vida mucho mejor para la gente en Arequipa que en Cajamarca. Y esto te da una línea de base para empezar a trabajar cómo transferir tecnología y gestión al sector en Cajamarca, digamos, en unidad o en conjunción con el sector académico también, ¿no? Para ver qué tipo, porque no hay que inventar la pólvora acá. Sí. En muchos casos simplemente copiar lo que ya se hace bien en otros lados, ¿no? Esa es la única ventaja, digamos, de la heterogeneidad y el rezago en ciertas regiones, es que ya sabemos que no hay que usar nanotecnología, digamos, ya sabemos lo que funciona en otras regiones, en otros sectores, en el mismo sector, a veces en otras empresas del mismo sector, y sabemos qué hay que hacer. Ahora, como todo proyecto, hay etapas, hay tiempos, ¿no?, de evaluación, de implementación, de ejecución. Ahora, este plan está recabando pues, las opiniones de los empresarios o de todo aquel que quiera dar una opinión al respecto. ¿Cuál es el siguiente paso y ustedes cómo están midiendo de repente, o sea, los objetivos, los logros? O sea, ¿cuál sería el impacto en el empleo, en el impacto en el crecimiento, que ya lo dijo, que esperan 1.5 puntos claro, en el PBI? Sí, el impacto del empleo, exactamente. El impacto en el crecimiento es 1.5%. Naturalmente yo creo que tenemos que pensar, este plan es un plan madre en realidad para el desarrollo del país, para que el país se logre en el 2030, ¿no?, posiblemente ser un país desarrollado. Entonces creemos que tenemos que verlo de esa manera, ¿no? Entonces los efectos en el corto plazo, nosotros vamos a avanzar, estamos ahorita en la consulta previa por los siguientes 40 días, ya pasaron 5 desde que lo lanzamos. Los efectos inmediatos posiblemente van a verse más en el segundo eje, el de sobrecostos y regulaciones, que podría tener un efecto rápido, y en el de transferencia tecnológica, la diversificación productiva de la canasta exportadora posiblemente se va a demorar un poco más, pero creemos pues que sí, en los siguientes 5 años ya se va a ver, ¿no? Esto yo creo que es importante entender que esto es un esfuerzo que tiene que verse con una política de Estado, no que va a trascender lo que se haga en este gobierno, ¿no? Porque creemos que estamos haciendo cosas que no siempre tienen réditos inmediatos, ¿no?, en términos de crecimiento mañana, no, pero que realmente va a generar un mejor país para nuestros hijos. Y tenemos como gobierno responsable, tenemos que pensar no en los siguientes 2 años, sino en los siguientes 20. Y eso es muy importante. Estamos trabajando en esa línea y por eso estamos trabajando con políticas e ideas que son consensuadas, ¿no?, de alguna manera, que tienen que ser de alguna manera compartidas, y que no son pues experimentos, ni saltos al vacío, ni mucho menos, sino ajustes sobre el buen modelo que hemos tenido, y que poco a poco, como siempre, pues hay que ir
mejorando las cosas, afinando las políticas en la medida que pasa el tiempo para no quedarnos atrás. Perfecto, señor ministro, yo le agradezco por darnos este espacio de tiempo para salir en Andina Canal Online. Hasta de repente alguna oportunidad que podemos nuevamente tocar el tema de la producción. Cuando ojalá podamos ver los éxitos iniciales del plan. Muchísimas gracias. Muy amable. Bien amigos, muy amable, gracias por estar con nosotros y nos vemos la próxima semana.